Antes de comenzar, tenemos un tema muy interesante. Creo que estamos en un periodo, y hemos hablado de eso bastante, hay una aceleración significativa de todo lo que son las compras online y del e-commerce de manera general, que tiene un impacto obviamente en muchos de los negocios, pero también tiene un impacto en todas nuestras vidas, en el tránsito, en las experiencias en casa, las compras que compramos en línea. Entonces creo que va a ser algo muy interesante. En términos de panel vamos a hablar específicamente sobre el desarrollo aquí en México y creo que vamos a tener ahí unos inputs con diferentes perspectivas. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar a nivel primero del mercado mexicano, a nivel de todo lo que son las ventas. Se proyecta que de aquí a 2020 el negocio a nivel de lo que son las ventas online va a duplicar. Eso quiere decir que lo mismo en términos de crecimiento que hemos visto durante los últimos 25 años, vamos a decir, de lo que se vende en línea, va a doblar en 3 años, que es bastante significativo y crea una oportunidad para muchas compañías. Voy a empezar aquí con Alberto y voy a preguntar a cada panelista que nos dé un poco su perspectiva en cómo ve esa oportunidad para México, cómo se tiene que posicionar las empresas y realmente es una oportunidad grande, sí o no, en este mercado. Sí, yo creo que es una oportunidad inmensa, no realmente grande. Y creo que, o sea, hoy en día menos del 2% de las compras realmente se hacen de manera digital, ¿no? Entonces, hay una grandísima oportunidad. Y nosotros estamos viendo con los retailers con quien trabajamos y ayudamos en eso, que no están viendo no solo cómo atacan el e-commerce tradicional de venta de productos a través de una pantalla, sea el teléfono, o sea, sino también cómo se está empezando a eliminar la barrera entre el mundo digital y el mundo físico, ¿no? Y cómo al final todas las transacciones van a terminar como si fuera una compra de e-commerce. Y ahí es donde vemos que hay mucha oportunidad de crecimiento también. Excelente. Víctor, por favor. Yo siempre que me preguntan cómo veo el comercio electrónico en México, yo lo veo un comercio electrónico con mucha energía, con mucho potencial, con mucha aceleración, pero aún con un comercio electrónico, llamémosle adolescente. ¿Por qué adolescente? Porque todavía hay cosas que le están doliendo. No somos un comercio electrónico maduro, eso definitivamente, pero tampoco somos un comercio electrónico realmente joven. Somos el segundo país en toda Latinoamérica después de Brasil de comercio electrónico. Las tasas de crecimiento en México son impresionantes, cada año es de 2 dígitos, creció 28% el año pasado, ya estamos cerca de 17 billones de dólares, más de 330 mil millones de pesos aproximadamente. Y lo interesante es que cada año lo estamos viendo crecer. Y yo siempre digo que ese crecimiento es orgánico. ¿Qué significa que es orgánico? Que todavía no hay un tema de inversión, todavía hay un tema de inmersión de todos los jugadores del mundo del comercio electrónico. Entonces todavía nosotros no vemos mucha comunicación del comercio electrónico, crece, compra aquí, haz esto, si lo hacemos mucho más natural. Entonces el crecimiento orgánico se está dando así. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, la tendencia para 2020 es seguir creciendo de a 2 dígitos. ¿Qué tenemos que hacer para que crezca más allá? Entonces, sí hay muchas áreas de oportunidad todavía en el comercio electrónico en México, en todas las verticales. A nivel de medios de pago hay muchas oportunidades, pero tenemos que ver el proceso end-to-end para entender en dónde necesitamos trabajar. Pero definitivamente el boom del comercio electrónico se dio, yo creo que hace 5 años, más o menos, y México lo estamos utilizando, lo estamos aprovechando y hay todavía una gran, como dices, no es enorme, es inmenso el potencial que tenemos de comercio electrónico, porque eso va a ser el futuro literalmente de la gran mayoría de las compras de cada uno de nosotros. Bueno, sí, yo coincido con Alberto y con Víctor. Agregaría que hay 6 grandes retos, ¿no?, en el e-commerce en México. Uno es, y yo diría el principal, y ahí estamos trabajando con la AMBO, porque no es un tema que se vaya a resolver de la noche a la mañana, va a tomar tiempo, va a tomar mucho trabajo, que es la gran desconfianza que hay del usuario, ¿no?, a comprar en línea. Hay partes que son reales y hay partes que son mitos, ¿no? La gran mayoría, mucha de la gente, que es mucha la gente que hoy no compra en línea, ese es el gran pastel, piensa que es más inseguro poner sus datos en un sitio en línea que
dárselo al joven del restaurante que se va por ahí atrás y la puede clonar 8 veces, ¿no? Entonces, existe todavía mucha ignorancia en este sentido, hay mucha desconfianza. En eso hay que trabajar en varias aristas. Una es la educación, que ahí yo estoy muy metido, y la otra realmente es dar una buena experiencia del usuario. La mejor manera para quitar la desconfianza es dando una buena experiencia del usuario. Otro gran reto es el tema de la baja bancarización. ¿Cómo se soluciona esto? No esperando que el 100% de los mexicanos estén bancarizados, porque this is not going to happen, eso no va a ocurrir, quizás no vaya a ocurrir nunca, sobre todo con toda esta eclosión de la fintech que hay. Eso se soluciona dando más alternativas de medios de pago, que es lo que está sucediendo. Hoy uno puede comprar con efectivo, contra entrega, puede ir a la tienda y comprarlo ahí o hacer el pick-up ahí. Eso se soluciona dando alternativas. Otra es la infraestructura de telecomunicaciones. Desafortunadamente tenemos una de las bandas anchas más caras y peores del mundo, diría yo. Perdón si hay alguien de América Móvil, pero es cierto. Lo sufro diario. ¿Y eso cómo impacta? Bueno, impacta de una manera muy simple. Es decir, imagínense a alguien que quiere entrar desde su smartphone a un sitio y el sitio tarda no los 3 segundos que debería tardar y que es el estándar internacional, sino que se tarda 1 minuto. Bueno, no entro. O peor aún, quiere hacer el pago. Imagínense a la señora Doña María que quiere hacer el pago y la página nunca se termina de cargar. ¿Qué hace Doña María? Pues le empieza a picar. ¿Cuál es el resultado? Que le van a hacer 4 veces el cargo. Entonces su experiencia va a ser pésima y probablemente no compre nunca más en línea. Otra, bueno, ese toca a los bancos. Hay una gran cantidad de transacciones que son rechazadas, ¿no? Transacciones válidas, no fraudulentas, transacciones válidas que son rechazadas por los bancos. Eso obviamente le paga al usuario y al comercio. Y otra es, creo yo, todavía la idea que se está superando, pero a mí me ha pasado estar con directores de marketing de grandes empresas, grandes retailers, no voy a hacer nombres, pero que me dicen, Sebastián, ¿para qué voy a vender en línea si yo estoy vendiendo muy bien en las tiendas físicas y eso le va a pegar, le va a quitar ventas a mis tiendas físicas? Bueno, gran estupidez, porque realmente, si yo tuviera que hacer una analogía, puedo hablar horas de esto, pero la tienda física y la tienda online se nutren, son como 2 bailarines que bailan juntos, distintos pero bailan juntos. ¿Qué está pasando hoy? Bueno, que están aprendiendo a bailar y se pisan o se tropiezan. Pero eso no quiere decir que sea una u otra, son las dos, ¿no? Porque está el proceso que va la gente a hacer research en línea y va a la tienda física, que es el web rooming, o al revés, que va a la tienda física y después lo compra en línea porque no tiene ganas en ese momento de hacer la fila, por un tema de conveniencia, prefiere comprarlo en su casa. Entonces, bailan juntos, no es una u otra. Y esto está generando, sobre todo de la parte de los retailers, bueno, ciertas resistencias que se están empezando a quebrar, pero que todavía falta, ¿no? ¿Cómo se soluciona eso? De nuevo, educación, evangelización y que empiecen a ver, ¿no?, al negocio como un todo, porque no es online versus online, se trata de vender, punto. Y ustedes lo pueden ver con Amazon. Amazon compró tiendas físicas. Y a mí me preguntaban, bueno, ¿y por qué compra tienda física? ¿Qué va a dejar de vender online? No, es que la tienda física, en el negocio de grocery, que es Amazon Fresh, es una pieza fundamental. Sin eso no funciona. Por un tema de distribución, porque hay que entregar las cosas en 30 minutos, porque nadie va a esperar los jitomates o la leche 2 días. Entonces, hay muchos temas que hoy se están dejando de ver y se ven más en blanco y negro que como todo un conjunto, ¿no? Pero bueno, la oportunidad es enorme. México, como decía Alberto, es un 2% de las ventas de retail son online, el resto son en tiendas físicas. Pero bueno, eso va a empezar a crecer. Pero hay que ir venciendo todos estos retos, ¿no? Excelente, creo que hemos ahí tocado algunos puntos de los retos que hay en el país y me interesaría que podamos tener perspectivas sobre las soluciones. Tal vez empezamos, Víctor, con Visa. ¿En qué proyectos, qué iniciativas están trabajando para mejorar, por ejemplo, todo el tema de pagos o facilitar esa interacción que es esencial, ¿no?, en esa aceleración, por ejemplo? Lo que respecta a nosotros, que el pilar importante, por así decirlo, de todo el proceso de la experiencia de compra, y llamémosle mundo físico, no fondo físico, es el tema de los medios de pago. Y precisamente para atender mucho de lo que tú comentaste, que es la experiencia del cliente, Visa tiene varios productos, la verdad es que no va a ser tanto un tema de que les platique qué son, pero tenemos productos enfocados tanto para la seguridad, por ejemplo, del comercio, y va a atender mucho de lo que tú estabas comentando, plataformas para la seguridad, plataformas para la conveniencia. En 2015 lanzamos el último producto que se llama Visa Checkout, que es un producto que le permite a los clientes realizar su compra de una manera más fácil, práctica.
y atiende un tema de principalmente la conveniencia. Pero también trabajamos muy de la mano con todo el mundo financiero, todo el mundo de los comercios, todo el mundo de las pasarelas de pagos, con un solo objetivo, y es cómo mejoramos realmente la experiencia de compra, atendiendo temas como las tasas de autorización que bien comentas. En el 2016 Banco de México registró y las puso públicamente que las tasas de autorización en comercio electrónico en México en promedio del 60%. 70% más o menos para crédito, 60% para débito, y para todos nosotros esa es una patada muy fuerte en lo que es el respecto a la experiencia de compra. El trabajo con ellos es sumamente importante y como tú también comentabas, hay muchas causas de rechazo en el mundo financiero. Hay causas sí imputables al mundo de fraude y que eso es mucho del negocio de los bancos, es detener el fraude, porque nos están protegiendo a nosotros, están protegiéndose a ellos, están protegiendo también al mundo comercial. También hay otras causas imputables más a la educación financiera. Por ejemplo, cuando la gente quiere comprar con tarjetas de débito, una de las causas principales siempre son fondos insuficientes. Eso es algo no imputable al negocio, no es imputable al fraude, es imputable a la educación financiera que le tenemos que hacer a la gente. Por ejemplo, hace 3 años cuando hablábamos de débito en comercio electrónico en México era un mito literalmente, no podías comprar. Hoy, y con base al último estudio que lanzó la Asociación de Internet este año, en octubre, en la cuestión de los pagos con tarjeta, débito ya es la preferencia número 1 de las personas. Banco de México y ABM reportaron que la mayor cantidad de los pagos en línea se hicieron con tarjeta de débito. ¿Estamos rompiendo paradigmas? Sí. Y como Visa trabajamos desde hace casi 3 años con todos los bancos, los principales emisores, para romper ese paradigma, decirles por qué es importante el débito, y hay muchas razones detrás. Y brevemente les voy a decir por qué. El 56% más o menos de los compradores tienen edades de entre 18 a 35 años, más o menos. Sí. ¿Qué probabilidad creen que tenga esos clientes una tarjeta de débito versus una tarjeta de crédito? Es altísima, por muchas razones. Ahí me pagan como trabajo, o ahí me depositan mis papás mi dinero. Entonces, si juntamos que los que compran son jóvenes, lo que utilizan para pagar es una tarjeta de débito, el valor de esa tarjeta dentro del comercio electrónico hoy es una realidad. Ese tipo de esfuerzo nosotros trabajamos a fin de poder ayudar a que todos los clientes puedan utilizar sus medios de pago electrónicos en comercio electrónico, y trabajamos con comercios para ayudarlos con soluciones a fin de que puedan prevenir el riesgo, que también es un componente importante del comercio electrónico. Y trabajamos también con los bancos a fin de ayudarlos bajo estrategias de que permitan que esto crezca de una manera sana, controlada, pero principalmente sin afectación a todo el ecosistema. Cuando una tarjeta entra al medio de pago, hay mucha gente involucrada. Y para eso trabajamos en conjunto con muchas empresas también a fin de poder colaborar y ayudar al ecosistema para que el comercio electrónico crezca de una manera sana, responsable y principalmente, y tú lo comentabas, hay que atender al cliente sin dejar de protegerlo. Entonces, esa es la perspectiva de cómo nosotros trabajamos y ayudamos al mundo del comercio electrónico. Excelente, yo creo que ahí hay varios aspectos también que fueron mencionados que son definitivamente claves. O sea, se mencionó la experiencia del cliente, se mencionó que la tienda digital y física se estaban de alguna manera juntando. Sería bueno, Alberto, por favor, tú trabajas con muchos retailers aquí, vimos en Estados Unidos el impacto de Amazon y de esas compañías sobre las cadenas más importantes que realmente hoy están muy preocupadas en sostener sus negocios en el largo plazo. ¿Nos podrías contar un poco lo que ves en términos de esa experiencia aquí en México, las cadenas, en qué se están enfocando, tratando de realmente mejorar esa experiencia para hacerla, digamos, uniforme y que sea seamless de alguna manera? Sí, o sea, nosotros, hace quizás 2 años, todas las empresas estaban todavía tratando de ver cómo iban a solucionar la venta en e-commerce tradicional, ¿no? O sea, cómo optimizo mi website para que la experiencia de compra sea mejor, cómo optimizo la
las tasas de aprobación de las compras, cómo mejoro el proceso de checkout y todo, ¿no? Y iban preparando también a la llegada de un Amazon o alguien así, aunque tenemos empresas aquí ya como Mercado Libre o Linio que ya tienen bastante tiempo aquí, pero se venían preparando. Pero nadie, porque no había pasado todavía, estaba consciente de la amenaza tan grande que ha sido, por ejemplo, un Amazon en Estados Unidos, donde el año pasado fue como, en las Navidades del año pasado, fue la primera vez que los retailers vieron que sus ventas ya sí fueron afectadas considerablemente. Y estamos viendo cómo muchas empresas están cerrando en Estados Unidos o cerrando localidades y eso, ¿no? Entonces, lo que hemos visto desde finales del año pasado y especialmente este año es los retailers principales lo que están viendo es, ok, viene un Amazon, ¿no? Ya está, ¿no? Pero están viendo lo que pasó en Estados Unidos puede pasar aquí en 5 años. Entonces, ¿cómo me protejo, no? Entonces, lo que estamos viendo que dicen es, sí tengo que tener una estrategia, obviamente, de e-commerce pura, pero hoy en día, como ha evolucionado la tecnología y como ya todo el mundo tiene un teléfono que es una computadora en la mano, ¿cómo podemos apalancar nuestros assets reales, que son estas tiendas que tienen muchas sucursales, ¿no? Para a través de ahí mejorar la experiencia del usuario, ¿no? Entonces lo que están es analizando realmente cuál es el journey real del cliente cuando entra a una tienda y empieza a comprar y viendo qué valor le pueden agregar a través de una experiencia digital, pero en el mundo físico, ¿no? Y a través de ahí empezar a competir con una empresa como nació, o sea, it was born digital, ¿no? O sea, ninguno de estos retailers realmente fueron born digital, ¿no? Entonces están haciendo cambios, así están haciendo cambios en cómo están estructurados a nivel de personal, a quién contratan y eso para que puedan empezar a atacar esta transformación digital, ¿no? Y lo que están viendo es que la experiencia va a ser pura omnicanal, o sea, yo puedo empezar la compra en la página web, pero realmente llegué a la tienda, en la tienda lo que hice fue que me probé la ropa, me pude llevar algunas cosas aquí, el resto me la mandan a la casa y me la pueden mandar en un tipo con un Rapid o Postmates que ya llegó aquí o un Uber. Y puede ser que llegue la ropa a mi casa antes de que yo llegue porque me la mandaron en una moto y yo estoy en el tráfico sentado en el carro, ¿no? Entonces, están viendo cómo apalancan esa posición física que tienen y la vuelven no una desventaja, sino realmente un core asset. Excelente. Bueno, ahora que estamos en el tema de Amazon, cuando vemos ese tipo de compañías siempre hay un punto positivo, digamos, y una perspectiva también de preocupación, ¿no? Sebastián, ¿nos podrías compartir tal vez en tu visión, digamos, cuáles son los beneficios de tener esas compañías como Amazon o Alibaba que están realmente invirtiendo ahora, complementando a Mercado Libre y las que estaban aquí anteriormente? ¿Cuáles son los puntos positivos si esas compañías tienen el potencial de acelerar esa adopción de e-commerce? Y también, ¿cuáles son los riesgos que tú ves? No, definitivamente. Yo creo que aquí en México, les voy a hacer un poquito de historia, ¿no? A partir de, algunos lo recuerdan, en el 2001 la burbuja.com, cuando explota la burbuja.com, bueno, aquí particularmente en México, después de eso, durante muchos años, bastantes años, hablar de e-commerce era mala palabra, se estaba apestado. Y se lo voy a poner con un ejemplo muy claro. Nacho Caride, amigo también argentino, nadie es perfecto, que es el country manager de Mercado Libre, me dijo, Sebastián, nosotros llegamos hace 17 años y recién empezamos a ganar dinero aquí hace 2 años. Esto me lo dijo hace 6 meses. Entonces, tuvieron 17 años, de los cuales 15 perdieron dinero. Amazon, el marketplace, no es rentable, pierden dinero. El negocio de Amazon ganan dinero con web services, o sea, eso financia marketplace. Es decir, el comercio electrónico es un negocio muy difícil porque es un negocio de bajos márgenes. Es más, la estrategia de Amazon es vender a precios muy bajos con márgenes muy pequeños, romper el mercado y convertirse en el player dominante. Ese es el juego de Amazon. Ese es el peligro, respondiendo a tu pregunta. Ahora, si fue un efecto positivo en el mercado mexicano, sí, definitivamente sí. Cuando llegó Amazon hace 2 o 3 años, levantó la vara y benefició en 2 aspectos principales. Uno, mucha gente, que ese es el nombre del juego, que la gente que no compra en línea empieza a comprar, ese es el verdadero nombre del juego en México, no repartirnos
entre los que ya compramos, mucha gente, por un tema de confianza, pues prefería meter sus datos, obviamente, en Amazon que meterlo en Mercado Libre o en cualquier otro retailer mexicano o no, que no sea Amazon, ¿no? Y el otro impacto que tuvo positivo fue que levantó la vara realmente en el tema de experiencia del usuario. Si ustedes comparan el sitio de Mercado Libre hoy versus hace 2, 3 años, bueno, es abismal la diferencia que hay. Es decir, Amazon llegó a levantar la vara en el tema de experiencia de usuario, en el tema de seguridad en las compras, y ahí los otros players, Mercado Libre, Walmart, que de los brick and mortar creo que es el que mejor lo está haciendo, junto con Liverpool, tuvieron también que subir el nivel. Y eso obviamente benefició a todo el mercado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí tuvo un impacto positivo. El riesgo siempre es que estos monstruos, bueno, no terminen, o sea, no se coman el mercado y no se conviertan en un monopolio, ¿no? O sea, que sí que beneficien al mercado, pero que no rompan el mercado y no quieran, digamos, convertirse en el player dominante o en el único player, ¿no? Esos son un poco beneficios y riesgos de estos monstruos. Excelente. Víctor, ¿algún punto de vista en esto? Algo interesante de estos grandes jugadores cuando llegan a un país, tú bien lo decías, es un tema del brand. Entonces generan una confianza que tal vez no se había generado con los propios comercios mexicanos. Entonces ahí tenemos que empezar a entender el poder de la marca y eso despierta el número de jugadores que tienen acceso a Internet, que hoy es la base en México, es bastante importante, más del 50% tienen acceso a Internet, pero solamente un porcentaje compran. Entonces hay que despertar a los que no están comprando. Pero también hay grandes peligros detrás. Los peligros detrás que tú decías es, ¿qué va a pasar? Es un tema competitivo. Va a traer mucha competencia, y competencia en tema de pricing, competencia en tema de marcas, competencia en tema de credibilidad, de responsabilidad. Entonces, también una palabra clave del comercio electrónico es la responsabilidad. Estos nombres, estas grandes empresas, y el último que viene y que ya firmó el acuerdo con ProMéxico y que viene literalmente para el próximo año es el tema de Alibaba, y que vale 10 veces lo que vale un tema de Amazon, son empresas que, uno, nacieron en el mundo de Internet y lo conocen a la perfección. Y la competencia contra México es que aquí los grandes retailers que se están subiendo al mundo de Internet nacieron en el mundo físico, se están migrando al mundo de Internet y están aprendiendo a hacer comercio electrónico. Cuando estas grandes empresas lo traen en el tema de la sangre. Entonces los retos que tenemos que ver es, uno, sí, que puedan empezar a comerse el mercado y por otro lado que la gente empiece a creer más allá en ellos que en el propio mercado mexicano, que el reto en México es, señores, tenemos que desarrollar la base de la pirámide del comercio electrónico. El 80-70% del volumen generado está en el mundo de viajes y entretenimientos. Fuera de viajes y entretenimientos, siempre lo decimos, si quitamos viajes y entretenimientos, en México no hay comercio electrónico. No vale lo suficiente. Y entonces tenemos que desarrollar esas grandes empresas. Y una de las razones por Alibaba que llegó a México es, voy a hacer que todas esas grandes pymes o esas pymes se incorporen al mundo de comercio electrónico. Está muy bien, sí, tenemos que ver en qué condiciones va a entrar. Y un reto muy importante en el comercio electrónico en México son los pagos en efectivo. No me pregunten por qué, pero eso es algo también que es curioso en Latinoamérica. Para que se den una idea, en Latinoamérica el porcentaje de los pagos totales en comercio electrónico en promedio es el 30%. En efectivo. En efectivo. ¿Qué significa? Que es, la naturaleza de Internet es comprar en línea y pagar en línea. En México y Latinoamérica hay un modus operandi que es comprar en línea y pagar en la esquina. Y eso atiende muchos problemas detrás. Entonces, uno de los grandes retos es que Amazon llegó con el tema de pagos digitales. Amazon hace un par de semanas anunció Amazon Cash, pagos en efectivo. Está atendiendo la necesidad del mercado. Alibaba no lo hace. No nos dejemos ahí, dejar de pensar que al ratito ellos lleguen con una modalidad de pago en efectivo. Entonces, para el cliente, yo compro. El negocio del comercio es vender. Pero sí hay un impacto a nivel de tema de financiero, porque si lo que estamos buscando es que la penetración de los pagos financieros electrónicos en el mundo comercial cada vez crezca y ya no sea 80 efectivo y 20 digital o electrónico, esto en comercio electrónico puede ser importante. Entonces, traen grandes retos, traen grandes oportunidades y hay que estar muy atentos.
Excelente. Bueno, me gustaría que hagamos una conclusión con algún consejo o un punto de vista de cada uno de los panelistas y voy a empezar. Yo vivo en México y tengo una perspectiva bastante optimista de manera general en el país. Yo creo que el cambio que está pasando en las ventas digitales es una oportunidad enorme en un aspecto muy particular. México es uno de los países, si no el país que tiene más acuerdos a nivel de Free Trade Agreements o acuerdos preferenciales para exportar, con más de 40 Free Trade Agreements. Hay compañías y hay anuncios, por ejemplo, si toman recientes anuncios de compañías como Nike, que movió producción de ciertos zapatos de Vietnam hacia México, que los producen ahora en Guadalajara, que los producen en Guadalajara y los mandan directamente, son zapatos customizados y los mandan hasta las puertas de los consumidores en Estados Unidos. Después ese programa se va a experimentar para otras regiones. Esto es un ejemplo concreto de la oportunidad enorme que hay también para las empresas corporativas multinacionales, pero también para las pymes, porque esto abre un mercado que no solamente el mercado mexicano, pero para todas las empresas que producen algo, les abre una oportunidad de vender en todo el mundo. Y hay varias compañías en Estados Unidos como Etsy, o sea, como varias compañías que venden también enfocadas a las medianas empresas, que de hecho es el modelo de Alibaba. Y creo que para todas las compañías aquí, eso es una oportunidad que hay que mirar porque puede abrir nuevos mercados que hoy son extremadamente complicados de llegar a la medida que uno se empieza a realmente expandir y customizar sus productos para los otros mercados. Entonces, creo que eso es algo importante tener en la vista. Alberto, un consejo. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es realmente ver esto con una óptica, o sea, out of the box, ¿no? Como dicen, ¿no? O sea, realmente analizar qué es lo que tú como comercio o como empresa tienes que hacer realmente para encontrar un modelo que te funcione a ti de cómo atacar el mundo digital, ¿no? El mundo de e-commerce. No necesariamente copiar lo que ya se hizo bien en Estados Unidos o Europa y traerlo y tratar de empaquetarlo sin customizar, ¿no? Excelente, gracias. Héctor. Creo que son diferentes verticales y tenemos que mirarla desde el mundo bancario, no bancario, comercial, etcétera. Pero en conjunto estamos frente a y la palabra ahorita que está de moda es ser disruptivo. Disruptivo en el sentido de manera de pensar, en la manera de trabajar, en la manera de ver cómo hacemos las cosas. Y eso mucho lo que va a ser el tema digital. Ya no hablamos de comercio electrónico, hablamos de comercio digital. El comercio electrónico per se es el que hacemos en una computadora. Hoy, con esa terminología del famoso IoT, que es todo el Internet de las cosas, todo aquel objetivo o toda aquel cosa que esté conectada al mundo de Internet, se convierte en un punto de venta, un punto de compra. Entonces ya no hablamos de comercio electrónico, hablamos de comercio digital y que puede ir desde una tablet, desde un propio anteojos, reloj, los propios devices de nuestra casa, y tenemos que estar abiertos a que eso está cambiando completamente la manera de cómo compramos, cómo pagamos, cómo transaccionamos, cómo recibimos las cosas y cuál es la experiencia del cliente. Al final, todo se va a traducir en una palabra, tú lo comentabas, la experiencia del cliente. Entonces, no nos olvidemos que nosotros también somos clientes, también somos usuarios y también somos compradores. Bueno, mi consejo de vida sería nunca confíen en un argentino, ese es el primero. El segundo, aunque somos encantadores, la verdad, por eso nos siguen pelando. Y el segundo consejo sería, mire, me voy a ir un poco más conceptual, ya no es un tema de comercio electrónico. Le digo, a partir de la experiencia que yo he tenido de vida, en mis 25 años de vida, es lo siguiente. Yo el gran error que veo en general, y no lo digo nada más por el comercio electrónico, es que se está viendo la tecnología como el qué y no como el cómo. Es decir, y Amazon es el mejor ejemplo, Uber es el mejor ejemplo. Ustedes recuerdan, no sé, yo ya lo he visto hasta el hartazgo, eso que circulaba en LinkedIn. Alibaba es el retailer más grande del mundo y no tiene productos. Uber es la empresa de transporte más grande del mundo y no tiene un solo auto. Bueno, Alibaba compró tiendas físicas, Amazon compró tiendas físicas, Uber acaba de comprar 24.000 autos autónomos a Volvo. Entonces, ¿de qué me están hablando? O sea, la economía digital no tiene nada que ver con lo etéreo, con las cosas en el aire o con no tener bienes físicos. Tiene que ver con el qué. ¿Para qué? La innovación por la innovación no sirve de nada. La innovación tiene que tener una razón de ser, un qué. ¿Cuáles son las ventajas que tienen estas empresas que nacen digitales?
Y que escalan muy rápido. Es decir, Uber, ¿en cuánto tiempo tuvo millones de usuarios? Muy poco. Y ahora, con esa base, está empezando, obviamente, a extender los tentáculos y compra autos. Amazon lo mismo. Amazon tiene millones de usuarios, y ahora está empezando, hace rato, o sea, a extender los tentáculos a otras áreas. Son ecosistemas, no son e-commerce. Miren, yo estuve hace poco en un evento donde estuvo el VP de Alibaba y él dijo algo que es muy cierto. Dice, Alibaba is not an e-commerce company, it's a data company. Es una compañía de data. Hoy Alibaba no es nada más AliExpress de Alibaba. Tienen sitios de entretenimiento, tienen una división de logística. ¿Pero por qué pueden hacer eso? Porque nacen digitales y toda la información que ellos tienen de los usuarios, un brick and mortar no lo tiene. Ellos saben quién compra, cómo navega, a qué hora compra, en dónde compra. Y con toda esa información ya después empiezan a escalar y a expandirse a otras áreas. Pero no tiene nada que ver con los bienes físicos, no tiene nada que ver con la tecnología por la tecnología, tiene que ver con el qué. El qué es vender. El señor Jeff Bezos lo tiene muy claro. Ya sea por comercio electrónico o por tiendas físicas o por como sea, el tema es vender, es el qué. Hay que enfocarse en el qué. Y después de ahí, construir todo lo demás. Y cierro con un quote de Jeff Bezos que dije hoy a la mañana. Él dijo, mi mejor consejo es enfóquense en las cosas que no van a cambiar. Dice, en mi negocio de retail, de aquí a 10 años, la gente va a querer seguir queriendo precios bajos y entregas rápidas. Es imposible que un cliente en 10 años me diga, chef, me encanta Amazon, pero quiero que me suba los precios y que me entregues más lento. Es imposible. Entonces, esas son las cosas que no van a cambiar. Y él construyó un negocio alrededor de eso, no de plataformas tecnológicas o inteligencia artificial o haciendo futurología. Cosas simples que están ahí. La tecnología es un medio, es el cómo. Lo que importa y en lo que muchos yo veo que están perdidos es en el qué. ¿Para dónde voy? ¿Cuál es la razón de esto? No ponen el carro delante de los caballos. No es primero la plataforma o el comercio electrónico por el comercio electrónico. Es el comercio electrónico, bueno, sí, pero ¿para qué? ¿No? La tecnología es un cómo, es un medio, no el qué. Eso me parece que es un gran consejo, que parece muy obvio, pero créanme que es una de las cosas que más confusiones crean, más gastaderas de dinero crean, porque al final muchas empresas empiezan comprando una plataforma tecnológica millones de dólares y al año se dan cuenta de que no era lo que necesitaban o están usando el 1% de esa plataforma. Los que se ríen saben de lo que hablo. Y entonces creo que ese es el gran tema, ¿no? Primero saber cuál es el negocio y después armar todo lo demás. La tecnología es un medio, es un enabler, pero no es el fin. Esto me parece que es clave y me gustaría que sea el mensaje que ustedes se lleven de esto. Gracias. Gracias, Sebastián. Bueno, último consejo, nunca dejan a un argentino terminar el panel. O manejar el tiempo. No, muchísimas gracias a todos. Hacemos un evento de mi vida. Gracias a los panelistas. Gracias.